de Nueva Generación Política. Un programa muy especial el día de hoy. Tengo 3 invitados de lujo, pero realmente hoy vamos a hablar, además de un tema que está a horas de suceder, el gran debate presidencial. Después de 14 años, vamos a ver un debate presidencial con todos los candidatos. Tufi está en la parte organizativa, ya nos va a ir contando un poco más. Voy a presentarles con quienes estoy el día de hoy. Tengo a Mario Espinosa, que fue el de la idea del tema. En realidad, quiero agradecerle muchísimo el que nos haya permitido acceder al material de Créate, donde, bueno, hemos extraído diferentes pedacitos de la historia de la política de los debates en Bolivia. Y bueno, es un periodista sumamente conocido. Así que, Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, realmente estoy emocionado. Yo no sé por qué me ha llamado ya algunas veces luego de esas cápsulas, pero te agradezco mucho. La verdad que estoy chocho la vida viendo, y además, mira, la compañía que tengo. Está Ronnie McLean, creo que esa casa la conozco. Estás en Washington, ¿no, Ronnie? Así es, Mario, es tu casa. Yo sé, estuve ahí en la casa. Y lo estoy viendo a Tufi ahí también, una maravilla. Tufi, realmente es un lujo. ¿Cómo haces para reunir a esas dos personas? Yo soy un facilón, no te preocupes de eso. Pero que esté Tufi y Ronnie contigo, algo debes tener. No, es que, bueno, don Ronnie sabe que lo estimo muchísimo. Y Tufi realmente sabe también, creo que lo admiro muchísimo. Se lo he dicho muchas veces también a su esposa Nona. Bueno, en realidad, continuemos. Vamos a presentar don Ronald McLean. Quiero hacerles recuerdo algunos detallitos de don Ronald McLean. Él ha sido, claro, alcalde de La Paz, lo sabemos, en 1987, pero además él ha postulado a la presidencia por ADN el 2002. Por lo tanto, también veremos imágenes de recuerdo de un debate en el que él participó, un debate bastante particular porque no asistieron algunas personas, pero él ya nos va a contar más detalles. Bienvenido, don Ronald, buenas noches. Buenas noches, Michael, muchas gracias y gran gusto estar acompañado de tanto de Tufi como de Mario, grandes amigos, y precisamente revisando un material de esa campaña, vi a un Tufi igualito que ahora, pero no, muy bien mantenido. No. Bueno. Así es. Bueno, y Tufi igual, corriendo, igual que Mario, todos los periodistas, porque obviamente la Federación de la Prensa, o sea, la anfitriona de este debate, en horas nada más vamos a vivirlo. Toda la semana le estoy escuchando a Tufi anunciando el debate, explicar de qué venía, quiénes venían, quiénes confirmaban, quiénes no. Y ahora lo voy a tener unos minutos también, le voy a explotar unos minutos para que nos cuente qué están preparando para este domingo, Tufi. Bienvenido. Gracias, Michael. Un gusto estar en el espacio y también para mí es un honor, un privilegio compartir este espacio con Mario, un periodista al que sigo mucho, admiré mucho, con una trayectoria enorme, ejemplar, y también a Ronnie McLean, un político muy inteligente, amigo, con quien hemos conversado en el último tiempo, porque él sigue, como todo, entre comillas, animal político ahí, en la actividad política y en la académica, por supuesto, también. Así que es un gusto estar en el programa. Valoro mucho lo que está haciendo Mario, de rescatar con semejante sentido de oportunidad lo que ha sido el archivo histórico de este país, de Bolivia, de su democracia. Para mí ha sido sorprendente encontrar las piezas tan conservadas de registro de la historia de los debates. Es un acierto enorme agruparlos y sintetizarlos para las nuevas generaciones también. Me he visto ahí, obviamente, con 20 años menos, creo, con Ronald McLean, que la verdad que me permitió recordarlo, ese episodio, y bueno, estamos por ahí listos para lo que va a ser el domingo, evidentemente, un nuevo panel, un panel debate, en el que esperamos que realmente se cumpla por lo menos el objetivo de reunir a los 7 candidatos y al mismo tiempo que eso permita enriquecer la información en una campaña que ha sido, diríamos que peculiar, atípica con la pandemia, muy de caravanas, muy de ciertas concentraciones que todavía no permiten conocer a fondo las propuestas, aunque las propuestas no sé si votará finalmente la gente por propuestas, no sé, nos lo dirá Mario, nos lo dirá McLean, Ronald McLean con la experiencia que tienen. Pero está listo la confirmación de 6 candidatos, no de 7, hasta este momento por lo menos, porque el candidato del MAS todavía iba a decidir
si iba a uno de los dos debates que se realizan este fin de semana. Mario nos adelantaba que al parecer va a ir al del sábado y no al del domingo. De todas maneras, estará esperando la silla hasta las 20 horas, que es el momento en que comenzará ese debate. Sí hay confirmados 6 y creo que la logística ha sido muy afinada. Hay toda una plataforma de difusión gigantesca. Era una gran oportunidad, o lo es una gran oportunidad para que el país, a través de una red grande de medios gigantesca, pueda conocer la propuesta, compararla, en una confrontación que ojalá sea, decimos siempre idealmente, de propuesta, de ideas, y más que de lo que vimos el martes en Estados Unidos, que fue muy criticado, el tema de los insultos, en fin. Pero es inevitable, ¿no? En una campaña caliente y tan importante y tan decisiva. Así que vamos a estar ahí con toda la expectativa y el deseo de que la democracia gane. Nuevamente como moderador, Tufi, ¿sí? Bueno, voy a estar como moderador junto con Miriam Claro. Es un privilegio compartir ese rol de enorme responsabilidad. Es un reto, además, poder ver cómo se genera la confrontación de ideas con 7 candidatos. Ya hablábamos con Mario en algún momento de lo difícil que es conseguir que 7 personas confronten ideas en un tiempo limitado. Siempre es lo deseable que el número sea menor. En el pasado, precisamente, la experiencia permitía agrupar a los candidatos, pero eso también trajo problemas, ¿no? Hay candidatos que se ofendieron porque los consideraban chicos, estuvieron ausentes en anteriores debates, así que Mario decía, somos muy democráticos, ¿cierto? Es así, pero bueno, tratando de garantizar seguramente que por lo menos se sienten lado a lado los candidatos, ¿no? En ese sentido, bueno, esperemos que estamos evidentemente como moderador. Sí estuve antes precisamente en el de Ronald McLean, viendo las imágenes de recuerdo que tiene Mario en ese documental y otras más. Aparecí ahí como moderador. Era otro la modalidad, habían periodistas que preguntaban, un panel de periodistas que preguntaban a candidatos. Este domingo no hay ese panel de periodistas, está reducida la actuación de los moderadores a 2 personas, ¿no? No hay el panel ese que era a veces más incisivo que los propios moderadores, ¿no? Hasta terminaban debatiendo los periodistas con los candidatos, a veces más que los candidatos entre sí. Pero era interesante ver, ¿no? Ese juego dialéctico de interpelación, y no lo vamos a tener este domingo así, ¿no? El formato va a ser de moderadores. En aquella oportunidad estuve como moderador de McLean y 3 periodistas o 4, recuerdo Marco Zelaya, por ejemplo, Rocío Bernal, y hay 2 personas más que no las recuerdo muy bien porque pasó tanto tiempo, 18 años ya de eso. Y luego estuve en el 2014 en un panel donde John Arandi era moderador de una especie de foro donde estuvieron 4 candidatos y no estuvo Evo Morales, en el Hotel Europa en el 2014. Ahí estuvo Samuel Loria Medina, estuvo Tuto Quiroga, Juan del Granado y Fernando Vargas, que era candidato, pero no fue Evo Morales. En esa ocasión estuvimos en el panel de 4 periodistas y el moderador fue John Arandi. Esa ha sido mi experiencia en el ámbito nacional. Luego han habido, por supuesto, debates locales aquí en Santa Cruz también, foros sobre todo, ¿no? Porque debates de confrontación cara a cara, lamentablemente, no ha sido muy frecuente. Los candidatos huyen de la zona de confort y rehuyen mucho a confrontar ideas todavía en Bolivia, lamentablemente, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Justo lo que comentábamos hace unos minutos antes de iniciar la grabación con Mario, y le decía, realmente es histórico este debate, porque viene después de 14 años, y le decía, Mario, ¿en serio no hubo ni un solo debate? Y bueno, quiero que nos conteste, por favor, el dueño de todas las imágenes, el dueño de toda esa parte histórica de debates de Bolivia. Mario. Bien, 2 cosas. Ojo con eso de ser moderador, porque el 89 fue un moderador Carlos Mesa y mira cómo... ¿Cómo lo castigaron? Estuvo interesante, ¿eh? De todas formas, oye, yo tengo todo anotado, a veces me anoto cosas importantes, me acuerdo cosas importantes, pero es una memoria selectiva la que tengo, no sé qué he desayunado esta mañana, por ejemplo, pero yo tengo en mi memoria, y alguna vez he anotado por ahí, que ese debate al que te refieres
fue el 2005. Sí, ¿no? El 11 de diciembre, Tufi. ¿Será, Mario? Estuve revisando tus propios archivos. Ahí, fíjate, en la imagen dice 2002, foro presidencial. En 2002. Estuve revisando igual en Google, y en Google dice 2002, Mario. Y más bien requiere... Entonces, he puesto un 5 en vez de 2 ahí. Qué raro. Bien, ok. De todas formas, los debates, yo extraño los debates. Y la gente no debe espantarse de lo que es un debate. Un debate es un debate. Me imagino que se pueden decir cosas, para eso está el moderador, pero no hay que empezar a decir qué barbaridad, qué nivel de estos señores, etcétera. Bueno, mira el nivel de Estados Unidos, Trump con Biden, se han dicho barbaridades, pero no creo que se hayan, no creo, la verdad, no creo que, si bien los dos perdieron ahí un poco los estribos, tampoco es para desgarrarse las vestiduras y pensar que este es un concurso de monjitas ursulinas. No lo es, no lo es. Hay que tener respeto, sí, sin deber, sí, no entrar en tonterías, sí. Yo recuerdo los chistes que hacía Gonzalo Sánchez Lozada y que le valió varias cosas, porque estábamos muy apoltronados. Estamos acostumbrados a una política muy señorial. No veía sonreír a nadie ni en chiste. Y por eso Goni hizo lo que hizo. Banzer, lo debes recordar, en ese 89, Ronnie, Banzer estaba muy adusto, muy serio, con la voz del locutor que tenía, hola señoras, ¿no? Así. Banzer no quería venir al debate esa vez, no quería. ¿Sabes por qué vino? Bueno, él tenía el cierre de campaña ese día en Santa Cruz. Y entonces él dijo, bueno, entonces mi cierre de campaña será el debate. Y se vino. Yo hablaba con Carlos Mesa muy a menudo, trabajábamos juntos, y él me decía, parece que Banzer no viene. Pero vino. De otra cosa, algo parecido ocurrió en los acuerdos de julio, en los acuerdos de julio de Jaime Paz Zamora. Carlos Palenque no quería ir, hasta que se notició que estaban todos en el 9 de julio. Y apareció a último momento. Te he adelantado, Tufi, que no creo que vaya el domingo Arce. El sábado sí, van a ir todos. Pero el domingo no creo, aunque a último momento puede decir y de no más. Puede ocurrir. Ojalá. Bien, y vamos a consultarle también a don Ronald McLean. Quiero recordar un momento. Yo hace ya unos meses lo escuchaba, él me estaba hablando justamente sobre política, y me decía, es importante que volvamos a la hermenéutica de ser adversarios políticos y no enemigos políticos, porque la idea tampoco es destruir al adversario. Yo me quedé con eso pensando, lo he estado repitiendo constantemente, tratando de aplicar en muchos discursos políticos que he escuchado este tiempo. La verdad es que yo aprendo mucho escuchándolo, don Ronald. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a revisar este debate justamente de 1989? ¿Qué nos dice usted sobre los debates antes, por favor, don Ronald? Bueno, muchas gracias. Es una oportunidad estupenda porque acabamos de pasar el debate aquí en Washington y viene el del fin de semana en Bolivia. Yo quiero comentarles que el debate con Palenque para mí fue crucial en mi vida política, en mi primera vida política de joven. Y yo tuve la suerte de que a través de Jeffrey Sachs me contacté y pude tener el asesoramiento de Joe Napolitan. Joe Napolitan es la figura más alta de la consultoría política, el fundador de la Asociación de Consultores Políticos de Estados Unidos, el campaign manager de John Kennedy. Ya era un hombre mayor, nunca pudo venir a la altura de La Paz, pero en esa época habían los telefax y me mandaba rollos de recomendación cómo hacer el debate con Palenque, a quien nunca había conocido personalmente, pero había leído todo el perfil psicológico, su historia, y eso fue muy útil para mí, muy útil, y obviamente fue un debate que, bueno, a la gente le gusta mucho porque eran dos contrastes tan grandes. Y yo personalmente tenía una relación con Carlos Palenque. Yo fui a su velorio a las 3 de la mañana y casi me mataron sus correligionarios, me salvó la policía
por un pelo me metió un auto policía y me sacó de ahí con los parabrisas rotos y demás. Pero en fin, ese debate fue muy importante y eso me trae aquí para decir algo sobre los debates. Primera cosa, la televisión no se escucha, se ve. Es un fenómeno visual. Segunda cosa, no gana el que más sabe. Ilustro aquello. El famoso debate del presidente Jimmy Carter con Ronald Reagan, yo estaba viviendo en Boston, estaba haciendo mi posgrado, me lo vi con mucho cuidado. Carter era una especie de Tuto Quiroga, ¿no? Sabía todas las cifras y tenía respuestas a todas las preguntas y anotaba, pero tenía una expresión adusta, tensa. Era doctorado, tenía un doctorado y era almirante naval. Y Reagan, actor de cine, un hombre tranquilo, se sonreía. Cuando decía alguna cosa, decía, there you go, que otra vez estás con lo mismo. Yo terminé el debate y yo dije, ganó Carter, no cabe duda. Y mi mujer me dijo, ha ganado Reagan. Le dije, no entiendes nada de política. Y ganó Reagan. ¿Qué es la lección? Nuevamente, la gente mira el debate, no escucha tanto el debate. Entonces, a los debates hay que verlos con el volumen apagado. Y el lenguaje corporal es muy importante. Vean ustedes el debate de Biden con Trump. Biden entró y se puso firme en el podio con los brazos bien agarrados. Y el pobre Biden se lo veía tan viejito, mal maquillado, estaba blanco y vivía todo el tiempo mirando sus notas, o sea, se lo veía muy agachado y lo ponían a él al lado y entonces este abusivo de Trump, ¿no es cierto?, arrogante, etcétera, transmitía una imagen de fuerza, de seguridad, de liderazgo. Y esa gente, la gente, su liderazgo lo sigue. Conceptualmente, Biden fue mucho más caballero, tenía mejor información, pero el otro entró a una estrategia de no dejar de escucharlo. Como no tenía qué decir Trump y el otro tenía mucha información, su estrategia fue hablar encima de él para que nadie lo escuche. Y entonces viene esa cosa, ¿no? Que el que gana el debate no es el que más sabe. Y me trae un ejemplo, el caso de Tuto Quiroga, que es nuestro candidato ahora en esta elección. La gente tiene que establecer un rapport, una empatía, una conexión. Parece no era un hombre tan bien informado, el militar, pero tenía esa cosa de ese rapport. Jaime se quejaba mucho en los debates, teniendo una gran simpatía. Y entonces es un desafío de imagen más que de palabra. Y eso yo lo aprendí mucho, muy importante. Sobre el debate presidencial, si quieres que comente ahora, tiene una historia muy interesante. Se dividió, como Tufi se acuerda, a los 3 candidatos grandes para el último día en el Banco Central. La Asociación de Periodistas auspiciaba el último debate, el gran debate. Y ahí fue Manfred Reyes Villa, fue Goni Sánchez de Lozada y ¿quién más el tercero? Y Jaime Paz. Jaime Paz, sí. Los candidatos medianos éramos Quispe, Evo Morales y yo. Entonces era el segundo día. Y el primer día empezaban los chiquititos. Entonces fueron el primer día ¿cómo se llama? Morales, Ramiro Morales, Rolando Morales y los otros, que eran los candidatos pequeños. Se sentaron, y cuando todos estaban sentados, se pararon y se fueron en protesta porque los habían discriminado de que ellos, porque eran como 5 o 6, creo, y no podíamos mezclar a todos. Entonces, al día siguiente me llama la Asociación de Periodistas y me dicen, mire, ¿usted va a venir al debate? Y digo, claro que voy a ir al debate, ¿cómo no voy a ir al debate? Y me tocaba debatir con Evo Morales y con Quispe, con el Marco. Yo dije, esto es la vida, pues era la oportunidad de mi vida. Y resulta que recibo una llamada telefónica de la campaña de Sánchez de Lozada. Y me dice, ¿te va a ir a visitar? Les digo el nombre, Carlos Morales. Bueno, viene Carlos Morales a mi casa y me dice, por favor, no lo ataques a Evo. Digo, ¿por qué? No, porque Evo le está quitando votos a Manfred Reyes Villa. Y a nosotros nos interesa que bajarlo a Manfred Reyes Villa.
Yo le dije, esa será tu estrategia. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para ganarle a Evo Morales. Pero miren ese dato histórico y ese detalle. Fuimos al debate, como se acuerda Tufí, yo estaba solo, pero tuvieron la gentileza y la caballerosidad y la generosidad de regalarme las 2 horas, creo que se tenía que hacer. Yo presenté mi programa y lo mejor del debate fue que Tufí lo resumió mejor que yo mismo. Hizo un resumen maravilloso y lamentablemente no estuvo Evo Morales, que después en esa campaña se subió al segundo puesto encima de nosotros. Bien, vamos a ver esas imágenes en minutos nada más. Quiero aprovecharlo a Mario antes de que él se retire. Él está justamente en esta actividad. Quiero contarle a usted que Tufí está en lo mismo exactamente, así que ha sido un poco complicado incluso coordinar el horario para tenerlos a ambos. Para mí es un lujo y quiero agradecérselo mucho a Mario, agradecerle a Tufí y a don Ronald. Sin duda va a ser valiosísimo lo que vamos a hablar el día de hoy. Mario, agradecerte muchísimo por el material que nos has permitido el día de hoy. Además, bueno, que nos des un poquito más de qué más están haciendo para este debate de este domingo, por favor. Y como decía don Ronald, ¿no? El lenguaje no verbal es muy importante y no lo podemos ver en casa si es que no se hace una muy buena producción. Necesitas buenos primeros planos, necesitas buenas tomas generales en el momento preciso. Y todo ese trabajo es realmente un despliegue bastante grande que en algún momento tú lo has vivido, lo has hecho, estimado Mario, y creo que ahora lo sigues haciendo por lo que me contabas antes de iniciar la entrevista. Bueno, 2 cosas o 3 rápidamente. La primera es que lo escuché a Ronnie decir y hizo un corolario. Terminaron el debate Carter y Reagan, que le había dicho a su esposa: cállate, no sabes nada, nunca le digas eso a una mujer que Ronnie, vas a decir. 2. Es mi ex esposa. Sí, yo sé. 2. No sé si voy a cometer una infidencia o lo vas a contar tú. No te lo pregunto nomás. El momento que le mostraste el papelito a Carlos Palenque fue sensacional, pero ahí hay un fondo muy grave, muy interesante, una habilidad tuya. ¿Lo vas a contar tú? Sí, si quieres la cuento. Ah, bien, lo va a contar Ronnie, yo lo dejo. Dejo. Resulta que antes del debate me visitó Raúl Garafulich padre, con quien Carlos Palenque había tenido una pelea enorme con los problemas de televisión y demás, y me trajo unos documentos. Los documentos eran un certificado de que su título universitario era comprado de una casilla de correo, de un P.O. Box, y que esa universidad primero no existía, nunca había asistido a una clase, pero vendía unos títulos universitarios de una institución que no estaba ni siquiera registrada entre las universidades americanas. Yo me llevé eso en un folder y no sabía si lo iba a usar, pero él tuvo el desatino de poner en duda que yo me había graduado de Harvard y decir que no sabía que había un instituto. Y entonces sí, cogí coraje y le saqué el documento. Cuando le dije lo que era ese documento, pobre Carlos Palenque, que en paz descanse, se desfiguró. Y yo creo que ahí perdió la chaveta, como decimos en el debate. Ronnie, te estás inventando. A ver. No. Memoria selectiva. Yo estaba ahí, es probable que hayas tenido el documento, pero a mí me llamó la atención. Yo estaba ahí, yo estaba haciendo la producción, todo. Y cuando me acerqué, ese papel que le mostraste a Carlos Palenque era un papel con sus anotaciones. No era otra cosa. Fue sensacional. Que tenías el papel, sí, pero ese rato, si Carlos Palenque decía, muéstrame, era un papelón. Yo pensé que hiciste un blef. No, existía el documento. Había, pero el que le mostraste, por ahí te equivocaste, claro, era otra cosa. Eran tus anotaciones. No, sensacional. Qué bueno, no te digo, fue espectacular. A debates. Tengo el gusto de haberlo acompañado a debates y realmente es 100, está a 1000 por hora cuando reacciona rapidísimo, ¿sabe? Ya Miriam seguramente también nos va a comentar en algún momento, porque le he acompañado con Miriam Claros, ¿no? A un debate. Claro que sí, claro, me acuerdo. Sí.
Muchísimas gracias, Mario. Por favor, tú presenta este video, el video del debate justamente de Carlos Palenque y Ronald McLean. ¿Es tu edición? Estábamos bueno, la verdad que es un debate hermoso que dura una hora y media más o menos, pero estos son los momentos más interesantes del debate. Ahí va. Cuando usted trabajaba con el general Pereda, que no era ningún economista y menos político, y usted lo servía incondicionalmente durante una intervención militar que derrocó al jefe de su partido, el señor Pereda no era economista y el general Banzer tampoco es economista. Señor Palenque, no tiene usted enojarse cuando no sabe algo. No se enoje, tranquilícese, yo le voy a explicar. ¿Sabe usted que no estamos en la tribuna del pueblo donde usted tiene el monopolio del micrófono y puede injuriar, puede abusar, puede gritarle a la gente y la gente no puede responderle? Esa forma de ataque, de prepotencia, tiene que usted guardarlo para su canal de televisión. De tal suerte que usted tiene que aprender que para manejar un país y una ciudad no se necesita ser universitario de la Harvard, aunque usted no lo es, porque ya lo han impugnado. Usted pertenece a otra universidad, que además no es universidad, siquiera es una oficina técnica. Usted quiere enseñarme economía sin siquiera haber estudiado un curso de economía. Y usted pretende darnos clases como si estuviéramos en la tribuna libre del pueblo, que ya no es libre, desde luego, que menos es del pueblo. Y está confundiendo una serie de cosas. Yo le ruego que usted mantenga la calma, la sindéresis, se serene y acepte que no conoce de algunas cosas y que tiene que aprender mucho todavía. Alusiones y referencias prohibidas, decía Carlos Mesa en uno de los debates que estaba realizando, Tufi. ¿Cómo vamos a ir este domingo? Bueno, el domingo básicamente se ha acordado que el formato sea de desarrollo de 4 hasta 5 bloques temáticos. Va a ser inevitable, por supuesto, tocar el tema del momento, la economía, la salud, la democracia, en distintos bloques temáticos. El debate del domingo comienza con una presentación del propio candidato. Para mí, y a lo mejor Ronnie nos va a decir, para mí lo más importante es el arranque y el final del candidato, es lo que queda en la gente. El impacto está ahí mayor, por eso hay que trabajarlo tanto el saludo como la despedida. Tiene un nivel de importancia enorme. Hay que entrenarlo inclusive, básicamente. Entonces hay 1 minuto y medio de comienzo donde el candidato dice quién es y cuáles son los 3 desafíos del país. Y hay 4 o 5 bloques temáticos donde cada candidato tiene la oportunidad en 2 minutos de exponer su visión sobre esos temas. Y si alude a otro, el otro al que es aludido tiene 1 minuto para replicar. Ese es el formato. Al final hay una despedida del candidato, 1 minuto igual. Se estima que va a durar 2 horas 15 minutos el debate, a 2 horas 30, dependiendo si hay muchas alusiones, van a tener que hacer uso del minuto con mayor frecuencia. Entonces, esa es la característica del formato. Reitero que tiene 2 moderadores. Los otros que hemos conocido a lo largo de los años en Bolivia han sido en estudio, como el que veíamos de Ronald McLean con Palenque. Han sido también en el Banco Central, un poco más formales, ¿no? Desde el punto de vista del auditorio con público. Inclusive se escuchaban a las reacciones del público, ¿no? Los partidarios en esos debates. En este debate hay 2 variantes, ¿no? No hay ese panel de periodistas que va a interpelar al candidato. Estamos básicamente los 2 moderadores. Y público hay, pero reducido por la bioseguridad que requiere esta actividad. Reducido a 2 representantes por partido y a los representantes de las instituciones que organizan, 2 por institución. Y además la recomendación que no van a tener que aplaudir ni intervenir con público, ¿no? Veremos si se cumple. Obviamente esa es una variante en relación a lo que hemos conocido. Pandemia, bioseguridad y todo lo que implica asistencia de público de barras no lo hay. Tampoco el panel de periodistas, ¿no? Esa es la estructura. Creo que el antes y el después va a ser tan importante como el durante, cómo llegan los candidatos, a qué hora llegan, se ha sorteado, van a tener un contacto con los medios. Al final también, ¿no? La reacción final, después del debate van a tener otro contacto con los medios. Yo estuve en España el año pasado en los debates y era tan importante el antes como el después y el durante, porque el después lo transmiten también los medios y ahí se nota diríamos, la madurez emocional
o como se llama, la inteligencia emocional, ¿no? El perdedor tendrá que mostrarse, si perdió, triunfador, y viceversa. Lo que dice Ronald McLean es clave. Importa más el lenguaje no verbal que las ideas que se transmiten en los debates. Y el lenguaje no verbal es desde cómo llega al debate. El año pasado en el debate español había mucho comentario de que Iglesias, por ejemplo, llegó en un microbús con unos presos, ¿no? Con unos presos liberados. Y que, bueno, Pedro Sánchez llegaba en la limusina, digamos. Todo eso transmite y eso se juega en el debate. Lo mismo que lo posterior, la reacción, el festejo, la forma de festejar, eso impacta. Todos esos detalles son tan importantes como el durante. Así que vamos a tener esas tres fases de debate, del contexto del debate. Y entre otras cosas, creo que también una gran diferencia es que este año va a haber más despliegue tecnológico, ¿no? Me refiero a que hay 10 cámaras que van a transmitir con cada candidato de manera individual y con los 2 moderadores y una grúa, ¿no? La tecnología se va a ver, a diferencia de otros debates, y va a ser un espacio mucho más amplio, no en un estudio de televisión. Y por supuesto que ahí prevalece hasta eso, ¿no? Cómo va a ser limpia la señal para que sea neutral. Ya los canales van a retransmitir, son como 100 medios de comunicación. Y hay un detalle que se mencionaba en relación al debate Nixon y Kennedy, que cumplió 60 años el pasado fin de semana. Kennedy ganó el debate televisivo esa vez, pero el debate radial lo ganó Nixon, precisamente por lo que decía Ronnie McLean, ¿no? Una cosa es, en la radio se escucha la información, no se ve, pero en la televisión lo que prevalece es lo que se ve. Y en aquella oportunidad ganó Kennedy el televisivo porque tenía un aire más juvenil, estaba más maquillado, y el otro estaba más decaído, demacrado, Nixon, ¿no? Y ganó la televisión. Vamos a hablar en minutos nada más. ¿Te parece? Porque claro no quiero que entres aún en eso, porque tengo unos datos nuevos que justo chismeaba con Mario antes de que ingresemos todos, que voy a comentarte, quiero preguntarte algo muy similar a lo que hablaste hoy en tu programa. Quiero hacerte consultas también respecto a eso. ¿Qué les parece si vamos a ver este video? Un presagio, decía Mario. Tufí, cuidado, le decía, porque las 4 personas que vamos a ver en imagen, donde uno de ellos es moderador, fueron presidentes de Bolivia. 1989, veamos estas imágenes. Todos sabemos de que no podemos estar con pobrecito Jaime porque recibe ayuda todos los años de la socialdemocracia de Venezuela, tiene parte de este sistema. Voy a interrumpir nuevamente, señores, les ruego un poco de comprensión y comprensión de que no son solamente ustedes quienes están siguiendo este debate. Yo pido que le apruebe, por favor, esta afirmación. Perdón, licenciado, le voy a... Quiero que lo apruebe inmediatamente. Licenciado Pasamora, le ruego que mantengamos, entiendo su... Que tiene que mantener la cordura, señor Sánchez. Lo sabe, es un millonario que indudablemente puede financiar cualquier cosa. Voy a rogar a los candidatos. Yo no, licenciado, para ordenarnos les voy a pedir que no hagamos alusiones personales de ese tipo. Esta campaña comenzó un año antes de las elecciones. Yo he recorrido varias veces todo el territorio nacional, en movilidades prestadas de los amigos, en medios aéreos prestados de los amigos, recurriendo a el pedido, a la molestia de nuestros amigos, de manera que nuestra campaña ha sido financiada con escasos recursos. ¿Se puede precisar el monto? Sí, se lo voy a decir el monto, se lo voy a decir. Nuestra campaña no ha de costar más del $1 millón. Bueno, primero de todo, quisiera pedirle ayuda técnica al general Banza si está haciendo su campaña con $1 millón. A mí me están engañando. Y yo me decía, justo en ese momento me decía, prefiero ser el árbitro a ser jugador en este momento de la historia de mi vida. Me decía, y quiero preguntarte lo mismo, Tuti, por favor.
Bueno, es cierto que el estar cerca de la política nosotros nos hace tener una relación, como dicen, de matrimonio a la italiana con los políticos, de amor y odio, dicen, nos amamos y nos odiamos. Y esa es una definición clásica, ¿no? Y la verdad que hay un pequeño paso para entrar a la política, ¿no? Desde el periodismo, porque hay no digo intereses, pero cierta vocación que se comparte, que es el interés público, el servicio público a través del periodismo se lo hace, y entiendo que eso pretende hacer el buen político, ¿no? Conseguir el poder para servir, básicamente, ¿no? En ese sentido tenemos ciertas aspiraciones comunes, o por lo menos objetivos comunes, y por eso es que se da también muchas veces ese ingreso de periodistas a la política, porque finalmente hay esas aspiraciones comunes de servicio, ¿no? Y también se da lo otro al revés, ¿no? Hay muchos políticos que vienen a los medios. Y bueno, ya yo la verdad que he entendido que es un camino sin retorno, ¿no? Si ingresar a la política, al entrar ya no puedes retroceder, en el caso del periodismo, hacia lo que hacías antes, porque ya perdés tu imagen en ese sentido de independencia, entre comillas, ¿no? Porque también no creo mucho en la objetividad desde el punto de vista periodístico, pero sí en la independencia y en la honestidad. Y ya es muy difícil volver a que el público te vea como periodista después de haber ejercido alguna actividad política, ¿no? Con todo respeto a la política, indudablemente que es un camino sin retorno, lo hemos visto en muchos casos, donde no es lo mismo ya volver después de haber entrado. Y además es muy difícil ya después salir de la política, yo creo. El que tiene vocación política, de animal político, termina muriendo haciendo política, ¿no? Hasta el final de sus días. Así que es difícil dar el paso. En mi caso, creo que todavía estoy muy comprometido con el periodismo, mucho por dar ahí, y esa es mi vocación, la verdad. Que me imagino que es lo mismo que piensa John. John entiendo que tiene otras aspiraciones también, que no sean necesariamente cargos de poder público, pero sí otro tipo de poder. Alguna vez hemos hablado de su interés de ser defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? Que es interesante. Sí, bastante interesante también. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Qué le parece, don Ronald, por favor, si vamos a este tercer video? Continuamos en 1989, pero vamos a hablar en este momento preciso sobre impacto a la democracia. ¿Qué sucedió? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Luego se echaron en cara quién tuvo la culpa de que se rompa, de que no se rompa. ¿Qué puede pasar en este momento político en nuestro país? ¿Se necesita un pacto? ¿Se necesita la unión de los candidatos tal vez? Se habla mucho de eso. Vamos a ver este video y analizamoslo. Tomando en cuenta la suerte que corrió el Pacto por la Democracia con su sorprendente final, ¿cree usted, licenciado Sánchez de Lozada, que el MNR podrá conseguir en el Parlamento otras fuerzas políticas que confíen en su partido para hacer pactos? Lo que sucede y sucedió es que toda sociedad funciona hasta que un socio no cumple con sus obligaciones. La percepción, todo pacto, todo arreglo, todo matrimonio, funciona mientras que hay fidelidad y lealtad en el compromiso y en el comportamiento. El pacto por la democracia llegó a ser a una ruptura, fue unilateralmente roto, cuando hubo una conducta y una actitud abiertamente antidemocrática y contraria a uno de los socios. Y eso era la negativa de llevar a una ampliación del plazo de inscripciones. Nosotros buscábamos mantener la vigencia de algo que es esencial para la democracia, que es nuestro mayor orgullo. Y eso fue el voto universal. ADN resistió en el Congreso una ley que ampliaría los documentos con la cual se pudiera inscribir los campesinos, con la cual pudieran llegar a votar la gente de los barrios marginados. Y nosotros nos pareció esto que era absolutamente inaceptable. Uno,
porque dañaba el proceso democrático, hacía un gran daño a los derechos humanos, los derechos democráticos del pueblo boliviano, y la respuesta fue, cuando no pudieron dar respuestas válidas a una ampliación al plazo de inscripción, no a las elecciones, fue una acusación de fraude. ¿En qué? Bien, permítame, señor periodista, decirle primero de que estoy asombrado de conocer las intimidades y los pleitos de alcoba del matrimonio ADN y MNR. Son interesantes las explicaciones. Lo que yo tenía entendido es de que el planteamiento de extender el tiempo de las inscripciones electorales. Perdón, licenciado, voy a tener que interrumpirle, me disculpa. Dado que ninguno de los tres partidos, o más bien dos de los tres partidos, no aceptaron la alusión ni la referencia a otros temas, le voy a pedir respetuosamente que se concrete a responder la pregunta del periodista Oscar Peña. De haberse permitido esto, hubiéramos tenido otra modalidad, pero lamentablemente no ha sido así por acuerdo con los partidos. Es decir, ha hecho alusión de que habló conmigo el señor Sánchez de Lozada, iba a decir Banzer de Lozada, pero resulta que buscó hablar conmigo como 5 veces, pero yo no quise hablar con él sobre el problema, ¿verdad? Entonces yo tengo que explicar, y creo que tengo derecho a emplear mis 5 minutos en lo que yo creo que es una respuesta. Por lo tanto, se pidió postergar ese tiempo de inscripción, y resulta que me vengo a enterar después, cuando presenta las listas parlamentarias el señor Sánchez de Lozada, de que no hay un solo campesino en el área de seguridad de las listas parlamentarias del Devenir Rey, y dónde está entonces la preocupación por el campesinado que expresaba el candidato en el momento de pedir el mayor plazo de prescripción. Bien, hay palabras fuertes. Este video fue el más largo de todos los 3 seleccionados, pero creo que valía la pena escucharlo completo. ¿Por qué? Por el trabajo de moderador que hizo en ese momento Carlos Mesa, que quiero que también nos lo comente tú, sí, pero también porque hay palabras importantes que se tocaron en el pacto, que les comentaba antes de la nota. Se hablaba matrimonio, que es otra palabra importante, fidelidad, lealtad de ese mismo pacto. Él incluso en forma de broma dice Banzer de Lozada, cosas de alcoba. Y hay algo muy interesante que quiero que ambos me ayuden a ver. Hay una parte donde él dice y habla de fraude. Quiere decir que ya se hablaba de eso en debates anteriores, ya antes de esos 14 años, incluso este es el primer debate que se hizo con la Federación de Periodistas. Don Ronald, su análisis. Bueno, me voy a referir brevemente al anterior y a este. Una de las lecciones que yo he aprendido es que, primero lo que tú decías, Michael, no hay que pensar que estamos enemigos y que vamos a golpear al adversario, porque ese adversario tiene gente que lo sigue. Entonces, mi definición de la competencia política es más bien seducir al electorado del adversario y traérselo a la tienda de uno. Esa es la victoria política, no es destrozarlo, no es desprestigiarlo, porque cuando lo atacas, estás atacando a la gente que lo sigue también. Y eso te aliena y te distancia y polariza el electorado. La competencia política debe ser una competencia más bien seductora. El que se enoja pierde. Ustedes habrán visto que ese tono grave, enojado, ¿no?, que lo tenía Palenque en el debate, lo hace perder. En cambio, Sánchez de Lozada tenía esa habilidad política de salir con una chispada y salía del paso y la gente se reía. ¿Qué es lo que queda? Una sensación de empatía. Y eso es lo que el político tiene que buscar. Ahora, en el caso del segundo video, para mí, uno de los pecados mortales, o los pecados más serios, fue que Gonzalo Sánchez de Lozada, no cumplió el pacto por la democracia. Yo nunca había escuchado esta su explicación, pero lo que sí puedo decir, que ellos estaban en el gobierno y quisieron ampliar los plazos, etcétera, y la información que nosotros teníamos era que estaban queriendo modificar algunas cosas. Y cuando yo estuve con una reunión, voy a omitir el nombre de un alto dirigente del MNR, y le reclamé que esto estaba llevando a un fraude,
al final me dijo, bueno, entonces lo compartiremos. Y nosotros dijimos, de ninguna manera vamos a aprobar esa ley, porque esa ley estaba diseñada a inscribir más gente que el MNR seguramente tendría deseos de inscribir. Entonces, lo que dice Jaime Paz es cierto. Teóricamente querían esa ley para incluir a campesinos y gente digamos, de menor capacidad de participación, y eso no sucedió. Importantísimo hablar de alianzas, como la dicen ahora, porque en ese momento eran pactos, y también ha habido acuerdos por la democracia, han habido diferentes figuras de unión de estos partidos. ¿Cómo lo van a analizar ahora? Han quedado en la memoria esos dos, lo que mencionaba Ronnie hace un minuto, ¿no? Ha quedado en la historia la definición de lo que fue el Pacto por la Democracia y luego el Acuerdo Patriótico, ¿no? Que viabilizó también la gobernabilidad. Definitivamente, en el actual escenario, creo que vamos a necesitar acuerdos. Primero, el primero y básico y urgente, el primer gran acuerdo básico y urgente es el acuerdo de acatamiento de los resultados del 18 de octubre. ¿Por qué? Porque han empezado a generarse en la antesala de la elección en las últimas horas ya como una suerte de ensuciar el piso, ¿no? O ensuciar la cancha, como se llama, ¿no? Para no reconocer el resultado del 18 de octubre por uno o por otro lado. Y eso es muy peligroso porque nosotros estamos confiando en que el voto va a resolver nuestros problemas de grave crisis y de fracturas de la sociedad que se ha acentuado desde octubre del año pasado y ha continuado en los últimos 8 o 10 meses. Entonces, la única salida para que no nos volvamos a enfrentar a las calles se supone que es el voto, donde dilucidemos esta especie de fractura que hay y tengamos que aceptar que el gobierno que asuma sea el más votado. Y aquí hay una primera urgencia, que es un acuerdo de mínimo, por lo menos, por la democracia, de acatamiento de los resultados, ¿no? Y luego vendrá el acuerdo por gobernabilidad. Yo creo que en el actual escenario, por fortuna, además lo digo, ya no vamos a tener un rodillo parlamentario que arrasaba durante 14 años, y eso mostraba un desequilibrio de poder, de contrapesos de poder, que permitían luego los abusos que se vieron. Entonces vamos a tener la necesidad de articular acuerdos que garanticen una gobernabilidad del próximo gobierno. Por lo tanto, la palabra acuerdo no debería ser tan devaluada, sino que más bien debería ser parte de la esencia de la democracia. En qué nos ponemos de acuerdo, podemos tener diferencias, pero por lo menos deben haber políticas de Estado consensuadas, acordadas, de manera que podamos vivir con mínimas reglas de convivencia. Así que en algún momento se desvirtuó mucho, ¿no? Lo de los pactos, porque al final también terminaba siendo un cuoteo de los cargos, y no debería ser básicamente ese el objetivo, un cuoteo, una repartición del poder y el usufructo del poder, sino debería ser básicamente acuerdos no doctrinarios, pero por lo menos mínimos de políticas de Estado. Ahora tenemos el gran desafío de la crisis económica. Si no hay acuerdos en relación de cómo encararla, vamos a seguir yendo al abismo, básicamente por el tema económico, que es lo central en los próximos años, ¿no? Con la pandemia y lo demás. Así que no hay que satanizar la palabra, si bien tuvimos malas experiencias en el pasado. Recuerdo muy bien el bautizo de Pacto por la Desgracia, vino, ¿no? En vez de Pacto por la Democracia, dijo alguien, así lo rebautizó. Pero no hay que satanizar la palabra, porque creo que más bien la supremacía de una fuerza absoluta termina generando el riesgo de un partido único, donde las libertades se terminan también cercenando, ¿no? Y eso es lo que no queremos que ocurra, que se cercenen libertades, que no hayan contrapesos de poder, que no se fiscalice un poder a otro, que haya realmente independencia de poderes. Así que la palabra, reitero, no debe ser satanizada. Tenemos la necesidad de un acuerdo previo de acatamiento de los resultados y luego posteriormente de gobernabilidad. Sí. En algún momento alguien me comentaba y me decía, ¿sabes? En la historia de la política de Bolivia, agua y aceite se ha juntado al final del río, me decía. Y es probable que sí. Incluso comentaba con Mario el otro día cuando lo visitaba en los archivos y me decía, se pueden matar, me decía, pero ¿sabes qué? Igual nomás tienen que hacerlo por el país, igual nomás lo van a tener que hacer.
Así que bueno, esperemos a ver. ¿Qué les parece si revisamos otros momentos memorables de estos debates y seguimos comentando? ¿Les parece? Vamos con el cuarto video, por favor. General, el presidente Sánchez de Lozada ha dicho que cuando concluya su mandato le gustaría ser o prefecto de Potosí o embajador en Londres. Si usted llega a la presidencia, ¿le ofrecería alguno de estos cargos? Y en todo caso, ¿cuál? No, le ofrecería el de protector del medio ambiente, particularmente en los ríos. Por favor. Y cabalmente con esta imagen quiero comenzar a hablar de los líderes nacionales. Quiero decirles, en mi experiencia y por lo menos por todo lo que he revisado de videos de debates en estos días, he sentido que el general, independiente de la gestión buena, mala y demás que haya hecho, tenía un sentimiento patriótico en su discurso. Se siente. Yo lo comentaba con algunas personas y me decían, lo que pasa es que él era militar. Y el militar es difícil que no tenga un sentido patriótico, que no ame a su patria, que no piense en un conjunto de departamentos todos trabajando para algo, que no tenga una visión tan regional como ahora se está viendo en algunos candidatos. ¿Cuál es su opinión, don Roger? Bueno, el general Banzer tenía esta virtud de haber sido militar, pero no solamente un militar brillante, porque fue el primero de su curso, graduado en Buenos Aires, y Perón le entregó su sable como el mejor alumno de la Academia Militar en la Argentina, siendo boliviano. Y yo creo que en la política tuvo seguramente muchos defectos y muchos errores, pero tuvo algunas virtudes muy importantes. Primero, colaboró para que Bolivia salga de la crisis del 85 en democracia. A Chile le tocó 17 años de gobiernos militares y miles de muertos para hacer exactamente lo mismo. Nosotros lo hicimos en democracia y salimos adelante con el apoyo de él. Él fue un leal aliado. En política no hay contratos, es la palabra empeñada. Y Banzer empeñó palabra con el doctor Paz Estenssoro y con Jaime Paz, a quien lo hizo presidente después, y cumplió. Por eso decía que el no haber cumplido el pacto por la democracia le hizo un gran daño al sistema político. Entonces, eso es algo que yo siempre lo he visto. En el caso del general Banzer, tuvo la suerte de haber sido destinado a los últimos confines del país. Se recorrió todo Bolivia y conoció a toda esta gente, que fue la base de su partido político después. Entonces, yo decía, para terminar, que los políticos tenemos dos etapas en la lucha o en la competencia electoral. La campaña misma, hasta llegar a un punto en el que hay que parar, como yo le decía, hay que subirse a la historia. Hay que pasar de ser político a ser estadista. Es decir, bueno, ¿qué es lo que más le conviene al país? Y por eso que yo decía eso, que en este momento, en estos próximos días, se necesita un gesto de patriotismo, de responsabilidad histórica, de desprendimiento y de grandeza. Eso no lo hace perder a un político, como decía Tufi. Los acuerdos y los pactos grandes, como el de la Moncloa en España y otros, son los que han permitido los saltos históricos en los países. Les decía, ¿cómo Banzer le ha dado el voto a Jaime Paz Zamora si había un río de sangre de por medio? No había un río, hubo sangre, pero ese gesto concilió a una juventud rebelde, antisistémica que era el MIR, y la trajo al sistema democrático, aparte, los hizo presidente Jaime Paz, y trajo a esa parte de la sociedad, la incorporó a la política. Eso es muy importante. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que por encima de nuestras diferencias y rencillas y competencia está el país. Y el general Banzer era cruceño, y cabalmente Tufi trabaja este periodismo desde Santa Cruz. Quiero consultarte específicamente sobre esto, que me des tu respuesta después de este video. ¿Qué te parece? Revisemos otro pedacito más de este debate y hablemos sobre este periodismo y sobre estos personajes políticos y esa tendencia tal vez regional que se está viendo, que tal vez está funcionando en campaña o tal vez no. Todo lo que tú percibes como periodista. ¿Ok, Tufi? Vamos a ver el video.
cuenta que rendirían los 1.600 millones. Lo que yo quiero preguntar es, si esto es verdad, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está el saldo? ¿Quién se lo ha metido al bolsillo? Si el bono sol va a costar 75 y los 1.600 van a producir 250, ¿dónde está el saldo? ¿Quién se queda con el cambio? En otras palabras. Voy a pedirle muy respetuosamente a los presentes se abstengan de expresar opinión vía aplausos o silbidos. Todos vamos a ganar con ello en un debate que se desarrolla en un ámbito de tanto respeto. Y de por sí, el Camba tiene también un carisma para hablar. Este fin de semana, sin duda, se va a hacer sentir. Bueno, yo quiero decir de que es cierto que se están peligrosamente exaltando desde hace tiempo atrás identidades, ¿no? Francis Fukuyama acaba de presentar hace un par de años, o 2 o 3 años, un libro que se llama Identidad, en el que plantea que el nuevo tema de la política mundial en la lucha por el poder es la explotación de la identidad, ¿no? Es inclusive hasta más importante ese tema que hasta la demanda económica. Los grandes conflictos del mundo tienen que ver con identidad ahora. ¿Y qué es la identidad? Primero hay quienes entienden la identidad como una necesidad de reconocimiento de la supremacía de un grupo sobre otro, o otros conceptos que definen la identidad como el reconocimiento de las mismas oportunidades para todos, a las que uno se está condenado por la supremacía de otro. Y hemos vivido peligrosamente en los últimos 15, 20 años la exaltación de la identidad, ¿no? Eso ha derivado de una explosión de situaciones de racismo, inclusive, ¿no? De la supremacía de una etnia sobre otra. Y en este sentido, no estamos ajenos a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Se vota con mucha emoción y este concepto de identidad es un cóctel a veces muy explosivo. Y por eso quizás estamos volviendo a encontrar en esta campaña un resurgimiento, ¿no? Un rebrote de la explotación de la identidad como una especie de estrategia también para conseguir votos. Y los ha habido de uno y de otro lado, ¿no? Ahora se señala que ha recrudecido esta pugna, esta diferencia entre lo Camba y lo Colla, entre particularmente ahora, en el último tiempo, con la emergencia del liderazgo de Luis Fernando Camacho, que evidentemente en Santa Cruz hay un dilema, ¿no? En este momento, lo hablaba hoy yo con algunos analistas, ¿no? El dilema es si finalmente va a prevalecer el deseo de que Santa Cruz sea más reconocida su proyecto de búsqueda de poder, o el voto útil, ¿no? Que va a impedir que se cierre el ciclo de Evo Morales y el MAS. Está en ese dilema el cruceño, ¿no? Entre si voy a evitar que el MAS, digo, por lo menos parte de la población cruceña, si vamos a evitar que siga el MAS mediante el voto útil, o voy a empezar a fortalecer un proyecto local que por primera vez se da a través de una figura que creció indudablemente. En este momento tiene 35% de intención de voto, y no ha habido una oportunidad en que un líder cruceño en el último tiempo llegue a tener esa votación local, por lo menos, y la posibilidad de un 15-17% a nivel nacional. Entonces está en ese dilema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Apoyo finalmente a un proyecto que por fin puede ser el despegue de una aspiración que tiene Santa Cruz de acercarse al poder y liderarlo? ¿O más bien voy por el dilema de evitar que el MAS vuelva y ir por el voto útil? Está en ese dilema, veremos qué pasa en las próximas semanas que quedan de campaña, las 2 últimas semanas. Pero quiero referirme fundamentalmente a la identidad como una bandera, a veces peligrosa y explosiva, de estrategia política, que ha habido y no está solamente asignada al proyecto de Camacho, sino venimos de un proceso muy, muy peligroso también de exaltación de la supremacía étnica, que finalmente está, obviamente, en el derecho. Todas las culturas nuestras, las 36 nacionalidades reconocidas en la Constitución, deberían tener las mismas oportunidades, pero otra cosa ya es el otro concepto de identidad, ¿no? La supremacía de uno, el reconocer ser superior a los otros. Eso es muy peligroso, y eso afloró mucho en los últimos 15 años, 20 años, sobre todo en Bolivia, ¿no? Ese tema del dilema también me quedé pensando. Créeme, estaba escuchando el programa justamente cuando estaban hablando de este tema,
y me pareció bastante acertado el análisis. ¿Qué dice don Ronald? El cruceño en este momento está en ese dilema. ¿Seguimos hacia una Bolivia libre o consolidamos a nuestro líder regional? ¿Cuál de las dos decisiones? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, don Ronald? Bueno, yo soy un collar criado en Santa Cruz. Mi familia emigró a Santa Cruz en los años 60 y me he criado allí. Entonces, soy parte de ese fenómeno de fusión de Occidente con Oriente, ¿no? Yo creo que hay que recordar al mariscal José de Santa Cruz, o de Sucre, el mariscal de Sucre, que al irse de Bolivia dejó un solo encargo, que por sobre todas las cosas mantengamos la unión de Bolivia. Esa es la misión grande. Lo otro puede esperar. Yo he estado asesorando a Luis Fernando y le iba insistiendo la necesidad de que él cruce los Andes y se instale en La Paz, ciudad que lo recibió con mucho cariño cuando llevó la Biblia y la cruz. Porque Bolivia necesita Santa Cruz y Santa Cruz necesita Bolivia. Entonces, él indudablemente, en menos de un año, tiene un pedestal político importante. A ciertos políticos les toma décadas, si no más, tener el nivel de reconocimiento de 10, 12, 15% a nivel nacional. Tiene solo 40 años y tiene un gran futuro político si lo sabe trabajar. Yo le decía que la política es un arte de largo plazo, pero tienen que percibirlo como un líder nacional. Rubén Costas, en su momento entiendo que sacaba unos porcentajes de votación en Santa Cruz impresionantes, pero ahí se quedó. El caso de Óscar Ortiz es parecido y más trágico porque ha caído a tener 4% cuando podía haberse retirado con 18%. Yo no pierdo la esperanza de que Luis Fernando va a dar el paso. Yo entiendo que quiere acelerar a fondo hasta metros antes de la meta y en su máxima expresión quizás dar este gesto y este paso, porque lo primero que necesitamos es tener un gobierno fuerte, si Dios quiere que entre en primera vuelta. No cabe duda que vamos a entrar seguramente en segunda vuelta, pero entramos con un parlamento fortalecido para nuestros adversarios. Entonces, es difícil. Yo entiendo el entusiasmo de Luis Fernando ahora, que está creciendo en las encuestas, que tiene un fuerte apoyo regional, que es un líder inspiracional, electrificante, carismático, fuerte, pero tiene que hacer un alto en el camino y mirar el país, porque ese es el país que tenemos para adelante. Una Bolivia. La mejor respuesta, creo, es el análisis de esta tarde. ¿Qué te parece? Sí, sí. Vamos a terminar. Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. En sentido de que Santa Cruz necesita Bolivia, Bolivia Santa Cruz. Tuve la fortuna de estudiar en La Paz precisamente y escogí estudiar en La Paz porque consideraba que era importante conocer Bolivia. Exacto. A partir de esa mi experiencia. Y en aquellos tiempos, hablo de 30 años aproximadamente, indudablemente que La Paz reunía a todas las regiones del país dentro de la ciudad misma, en su sistema educativo y lo demás. Y eso me permitió tener esa visión evidentemente más boliviana, que es a veces criticada en Santa Cruz. Cuando yo opinaba en sentido de mantener la integridad nacional, me definían como bolivianista, ¿no? Este es bolivianista, un Camba bolivianista, pero creo que es una cosa la legítima aspiración que tenemos y la defendemos los cruceños, y obviamente que hemos permanentemente sufrido, lamentablemente, la composición de un Estado muy central. Ese es un acto de injusticia que se lo nota. Ha habido un acto de injusticia en términos del aporte cruceño y lo que se recibe en contrapartida, o recibió históricamente, me refiero a recursos que le correspondían. Hay un acto de injusticia en ese sentido, porque además Santa Cruz es Bolivia. Santa Cruz tiene todos los departamentos aquí, lo que es La Paz también,
aquí se ha construido la Bolivia. Creo que junto al Alto van a ser regiones muy decisivas en lo político, en el futuro. Son probablemente eso, yo no me creo mucho los dos países, no somos tan diferentes en esencia, y creo que, reitero, hay un enemigo, así como se habla del enemigo de la comunidad, se lo identifica el imperialismo, el socialismo, aquí siempre se ha mantenido esa sensación de que el Estado ha sido enemigo de Santa Cruz. Habrá que modificar esa estructura, a lo mejor profundizar la autonomía, ¿por qué no el federalismo? De repente sin renegar ni buscar la desintegración jamás. Bolivia es el principal mercado de Santa Cruz en todo sentido. Se complementa enormemente otras regiones con Santa Cruz y para nada se debería nunca plantear un esquema de desintegración, para nunca. Bolivia primero es cierto, pero reconociendo que hay que resolver algunas injusticias, algunos desequilibrios, y a lo mejor pueden funcionar el propio país mejor con otro sistema, un sistema que profundice la autonomía, le va a servir no solamente a los cruceños, le va a servir al propio paceño que sufre también cierto centralismo en áreas periféricas, ¿no? Así que hay que entender así, creo yo, el país, definitivamente, nunca desintegración, complementación, pero ante todo también reconocimiento de la identidad, reconocimiento de las demandas locales y sobre todo entregarles los recursos que corresponden a esas comunidades locales para desarrollarse, no ser trabas a ese desarrollo. Y hemos pasado 14 años de centralismo secante. Sí, así es. Hemos retrocedido muchísimo. Ese retroceso ha sido algo que a don Ronald McLean siempre le ha preocupado. Y tenemos las pruebas. Aquí tenemos la última imagen del programa del día de hoy. Para mí, la más especial. Tengo a mis dos invitados que van a recordar este momento. Pero además, quiero que usted tome bastante en cuenta el tinte futurista que siempre tiene el discurso de don Ronald McLean. Lo tuvo y ahora lo continúa teniendo. Vamos a ver este último video, por favor. El foro ha centralizado básicamente un análisis técnico de su programa, rescatando fundamentalmente la idea que tiene de austeridad más inyección de recursos a partir de su propuesta de inyectar 1.600 millones de dólares aproximadamente a la economía boliviana a través de la distribución de acciones a cada uno de los ciudadanos bolivianos, más o menos un valor de 500 dólares por cada ciudadano. El señor McLean ha reconocido que uno de los orígenes de la crisis actual es básicamente la lucha antidroga en el país, el plan Casero fundamentalmente, que ha representado aproximadamente dejar fuera de circulación de la economía boliviana un 10% del producto, lo equivalente a un 10% del Producto Interno Bruto, lo que ha representado además que su partido asume un alto costo político al parecer por esta medida. El señor McLean ha planteado además no electoralizar el tema de la exportación de gas a Estados Unidos ni la elección del país por donde pasaría básicamente el ducto. Además, ha planteado en el tema o en el ámbito de la lucha contra la corrupción iniciar este asunto con fundamentalmente una interpelación a la inversión política, el costo político, una interpelación de toda la sociedad en la que pues todos estamos responsables de lo que pueda significar elevado costo de campañas y la necesidad de una declaración de origen de fortuna de los candidatos fundamentalmente. El señor McLean ha ratificado su propuesta de pena de muerte y de descentralización de la policía. También ha sido claro en su posición de no a una asamblea constituyente. Ha expresado su apoyo básicamente, digamos, al proceso de capitalización, la no necesidad de reversión de este proceso. Ha ratificado, entre otras cosas, su apoyo a la ley INRA y al final casi ha advertido sobre el riesgo de la corriente neopopulista y la posibilidad de una consolidación del gobierno neopopulista. Eso en términos generales, las ideas manejadas por el señor McLean en esta segunda noche de foro organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz aquí en el auditorio del Banco Central de Bolivia. No sé si nuestros periodistas del panel estarían de acuerdo o aprovechar lo último de este foro para pronunciarse o formular. Teníamos entendido tenía cada uno de ellos una batería de preguntas para los tres ausentes
dejamos abierta la posibilidad de que la formulen rápidamente o si no se pronuncien o definitivamente cerrar este foro. Lo dejo en libertad. Adelante, señor. Bueno, yo primero no podría haber hecho un mejor resumen del que ha hecho Tufiaré de lo que he dicho esta noche y le agradezco enormemente, pero solamente me queda agradecer enormemente esta oportunidad, el privilegio de haber tenido 5 periodistas del nivel de ustedes, pudiendo desmenuzar los diferentes temas que hemos desmenuzado esta noche. Y desde luego no le voy a preguntar públicamente a Ana María Fabri si va a votar por mí, pero espero que después de esta sesión mis posibilidades hubieran mejorado. Muchísimas gracias, realmente ha sido un privilegio estar con ustedes. Muy buen video, realmente quería ver a ambos en el video, ahí están. Memorable, debe haber muchos recuerdos, debe haber entretelones de ese debate, me pareció bastante interesante que la toma constantemente, ¿no? Hablaba don Ronald y cuando había algún tema que aludía a otro candidato, la silla vacía, ¿no? En primer plano, el que no vino y seguía, ¿no? Y la silla vacía nuevamente. Y el cierre de seducción, como decía don Ronald, enseñando a hacer debate, le hablaba a Ana María Fabri. Hermoso, hermoso. Comentemos, por favor. Muchas gracias. Y lo que decíamos, ¿no? De que es tan importante el saludo como la despedida de un candidato, y creo que ahí Ronald McCrean supo generar la sinergia y la simpatía con los periodistas. Se notó básicamente la humildad igual, ¿no? En el cierre del foro, y eso, pues, la humildad siempre acerca a la gente, la soberbia a la distancia. En cambio, Ronald se ganó, parece que al panel de periodistas más, primero piropeándome a mí, digamos, con el resumen, y luego a la periodista en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y al panel. Así que creo que ahí él tuvo un buen cierre de esa su intervención y aprovechó, por supuesto, la palestra mediante la ausencia de sus rivales de entonces, ¿no? Así es. Pero de verdad yo siempre pienso y sostengo que hiciste un resumen muy bueno de lo que ha debido ser una hora más o menos de presentación, de los temas más centrales, más neurálgicos, y que hasta hoy en día obviamente los apoyo, especialmente esta aventura que fue ir a una constituyente. Yo creo que eso nos ha causado mucho daño en el fondo, porque nuestra constitución original no era tan mala, y desde luego prevenía la reelección del presidente y se podía haber mejorado. Los entretelones, como los dije a un principio, fueron que Evo Morales no asistió y que tampoco Quispe, pero lo notable fue que no asistió Evo Morales, pero más notable es que la candidatura de Goni Sánchez de Lozada me pidió que no la ataque porque le estaba quitando votos a Manfred. Sí, es una revelación interesante. Sí. Esta noche, sí. Perdón, Ronald, ¿y usted se sintió muy exigido por el panel, incómodo o no en esa oportunidad? En algún momento, no recuerdo si se molestó. Yo recuerdo que en aquella campaña fue muy importante la propuesta que usted hizo de la pena de muerte, por ejemplo, fue muy polémica. Muy en polémica. Tiempo, hace 18 años era casi una herejía hablar del tema, ¿no? Y seguramente ahora mismo puede ser muy conflictivo, pero es cada vez un poco más acogida, sobre todo en casos de delincuencia que implica a violadores y reincidentes, ¿no? Que aquí ha empezado un poco a mencionarse ya en algún otro momento, algún candidato el año pasado. Pero en ese momento era como una explosión novedosa y fue parte central de su eje de oferta. Lo que sucedió, Tufi, es que como alcalde a mí me tocaba mucho ir a los barrios marginales, al Alto, a los barrios populares, y había una incidencia muy grande de violación de niñas, menores, y muchas veces con asesinato y con muerte. Y a mí me tocó enfrentar a los padres, a las madres desesperadas, y la impunidad que había. Decir, me acuerdo en el Alto que no había agua potable, que no había baños higiénicos, que las mujeres tenían que salir de noche a la pampa a ir al baño y estaban siendo asaltadas, violadas y muchas veces matadas. Entonces yo pensaba que por lo menos iba a ser un detrimento, una amenaza para que la gente que sepa que si cometía estos crímenes hubiera un gran disuasivo.
Y creo que sí, en muchos casos, obviamente, hay que cuidar la vida de la víctima. Y lo que sucede es que hay mucha impunidad y hay mucho crimen repetitivo, reincidente. Hay gente que la verdad que no es seguro tenerla por las calles. Y bueno, para eso están las cárceles, las detenciones, etcétera. Pero hay casos patológicos que sinceramente tienen que ser justiciados al máximo, aunque yo sé que en estas épocas es difícil decirlo, pero hay que vivir la realidad de la gente pobre, humilde, abandonada, aislada, que no puede ni quejarse. Bueno, ni qué decir de la pedofilia, ¿no es cierto? Que de alguna manera a alguna gente no le parece que está mal y este tipo de cosas la encuentra normal, pero en casos extremos de esa naturaleza yo propuse la pena de muerte. Incluso habló sobre seguridad, lo recuerdo bien porque lo he visto recién anoche, y habló sobre la policía departamental. Proponía una policía departamental y Tufí le hacía recuerdos de esa propuesta y usted avanzaba hacia eso. Ese es un concepto muy interesante, porque de lo que se trata es que el policía no sea un extranjero en el barrio donde trabaja. El policía tiene que vivir en el barrio donde trabaja, sus hijos tienen que ir al colegio con los hijos de los vecinos, tiene que ser parte de la comunidad. Parte de la violencia que vemos en este país es porque se ha perdido ese sentido del policía, del sheriff, que era uno de los ciudadanos encomendados de la seguridad de su ciudad, de su pueblito. Eso ha dado muy buenos resultados donde se ha aplicado. Y entonces el policía no es el que extorsiona, el que además roba o abusa, sino es parte de la comunidad. Ese es un concepto muy bonito, muy interesante. El policía tiene que estar bien pagado, pero como digo, como el maestro de la escuela, tienen que ser ciudadanos bien reconocidos por la sociedad y adecuadamente remunerados. Yo creo que eso es muy importante que suceda, porque si no tenemos una policía casi al borde de la criminalidad en este país, en Estados Unidos como en Bolivia, donde muchos desadaptados entran a la policía porque allí pueden hacer lo que quieren con un uniforme y un arma, ¿no? Y sí, realmente. Bueno, esta ha sido Nueva Generación Política, capítulo 10. Realmente contenta de haber compartido con ellos. Hay muchísimo más que desglosar, hay mucho más que hablar. Estamos muy cerca de un momento histórico para nuestro país. Hemos compartido información muy importante, no solo sobre el debate, sino también de lo que necesita Bolivia en este momento. Hemos hablado con uno de los periodistas más importantes en este momento de nuestro país y con un analista político, también político. Él ha sido alcalde, él ha postulado a la presidencia y nos ha dado una visión nacional de cómo tenemos que visualizar nuestro país a partir de ahora. Vamos a despedirnos en este momento, pero que sea un hasta pronto, por favor, para ambos, porque realmente hoy me ha encantado escuchar cada una de sus posturas. Muchas gracias por haber asistido hoy, Tufí, y que les vaya muy bien este domingo. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar, antes de despedirnos de Tufí, de felicitarlo por el trabajo que está haciendo, porque Santa Cruz necesita personas como tú, Tufí, que conocen el país, que se dan cuenta de la necesidad de nuestra integración, de ese puente que hay que hacer. Y es algo que los políticos tenemos que tomar un liderazgo en tratar de educar a nuestro electorado sobre esa necesidad. Que aquí en La Paz no se hable de los Cambas, ni en Santa Cruz de los Colles, como si fuéramos dos países distintos, adversarios. Y yo me he dado cuenta que a veces nos apasionamos tanto que nos olvidamos que somos hermanos, que somos bolivianos. O sea que mis felicitaciones a Tufí por su trabajo y a ti, Maico, por este bonito programa, agradeciéndote mucho tu invitación. Muchísimas gracias a usted. Siempre, siempre aprendo cuando lo escucho y agradezco conocerlo. No, muchas gracias, muy honrado. Muchísimas gracias, Tufí. Yo también quiero agradecer por la oportunidad de esta maravilloso espacio en el que en la realidad uno termina aprendiendo con gente como Ronald McLean, con tanta experiencia política, académica. La verdad que es un desperdicio para el país tenerlo fuera, pero ya lo tenemos más cerca.
en sentido de poder aportar, ha estado, creo, en esta etapa última, y sí, aportando sus ideas, y siempre. Ojalá lo tengamos realmente más activo aquí en Bolivia, Ronald, pero con el mundo ahora global usted lo puede hacer y creo que las entrevistas con usted siempre son muy enriquecedoras. Aprendemos mucho y toda la memoria histórica que tiene también ya acumulada y el aprendizaje académico que se puede lograr con usted. Ojalá lo tengamos de vuelta algún día ya a Bolivia, aportar ya más directamente desde su posición que tenga como asesor, como político incluso, o como académico. Así que es un lujo siempre compartir los espacios con usted. Lo mismo que con Mario, un colega al que admiramos mucho, y con Maico, que realmente quiero valorar este espacio, que son muy escasos este tipo de espacios con tanta documentación, información y variedad. La verdad que me he sentido muy cómodo y sobre todo enriquecido de compartir experiencia, Maico. Felicidades y un gran saludo a todo el público que tiene este espacio. Gracias. Gracias, Tufi. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.